El aire es este recurso que todos necesitamos para vivir, es indispensable para la vida en el planeta en muchos aspectos. Y es justamente eso, es un recurso que es relativamente fácil de deteriorar. Capítulo 1. Aire. No lo vemos o pensamos que está bien porque no estamos percibiendo ninguna turbidez. Y es una invisibilidad de muchos frentes, pues es una invisibilidad pues, física, que no podemos ver exactamente qué es el aire, es una invisibilidad social, porque eso también hace que la gente no se preocupe por el aire, y también es una invisibilidad jurídica, porque realmente pronunciamientos por el aire nunca pues, ha habido. Estamos continuamente en cercana interacción con las fuentes primarias de estos contaminantes del aire, como son vehículos, fuentes comerciales, material que se resuspende de las vías, todo este tipo de cosas. Los habitantes de una ciudad siempre están en un contacto muy íntimo con estas fuentes. El aire puede tener más de 400 tipos de contaminantes. La mayoría son microscópicos, no los vamos a ver. Sin embargo, cuando estamos respirando, estamos haciendo intercambio y inhalando una cantidad importante, entre 500 y 750 centímetros de aire, con miles, con millones de partículas. Como lo explica el profesor Luis Jorge, quien afirma que el aire penetra por las vías respiratorias. Cuando el aire entra por la nariz, se genera un primer filtro de las partículas más gruesas en los senos paranasales, calentando el aire para no irritar las vías respiratorias. Pero hay personas cuya respiración es bucal, lo que hace que sean más susceptibles al no aprovechar este primer filtro natural. Luego, este aire atraviesa la tráquea y se expande en los bronquios y pulmones de forma instantánea, a lo que el cuerpo se ve enfrentado a una exposición aguda y crónica, debido a que el material particulado, al entrar en contacto con las células de nuestro sistema respiratorio, genera inflamación. Esa inflamación puede ser inmediata o puede tener tiempo de rezago de 0 a 7 días. Igualmente, el aire, al estar en todas partes, está en contacto con la piel, con las conjuntivas de los ojos, las mucosas de la nariz y la garganta, lo que genera la sensación de resequedad, inflamación y ardor. Gran cantidad de lo que se exhala luego de la inhalación es CO2, dejando en el cuerpo gran cantidad de partículas 2.5. Lo que hace que pueda alcanzar el sistema cardiovascular, afectando el bombeo del corazón debido a la inflamación que generan dichas partículas, generando enfermedades coronarias y asma, por lo que se manifiesta la inmensa capacidad de absorción del árbol respiratorio, lo que hace crucial el tipo de aire que se inhala. Por ejemplo, las cifras de la Organización Mundial de la Salud muestran que en los últimos 20-30 años las muertes atribuibles a contaminación del aire exterior han aumentado en cerca de un 20%. De hecho, es importante pensarnos el aire de alguna manera como ese componente dentro del derecho al medio ambiente sano, que de alguna manera pues la Corte se ha dicho pues el medio ambiente sano en su dimensión pues colectiva o como derecho fundamental pues tiene las tres dimensiones de aire, suelo y agua, y casi siempre se ha centrado más como por agua, y el reto precisamente está en entender el aire como bien un recurso pues que tiene unos fundamentos físico-químicos y demás, pero también como parte de un componente de un derecho tan importante como es pues, el derecho al medio ambiente sano. Capítulo 2. Bogotá, la ciudad del aire en riesgo. Digamos que el aire, obviamente desde una aproximación académica uno empieza a tener una idea y uno empieza a entender más como la importancia en términos de salud. Cuando vemos, por ejemplo, cuál es la contribución de las fuentes fijas, que son las industrias, por ejemplo, de las fuentes móviles, es fácilmente identificar cuáles son las categorías que más aportan. Y en ese sentido, pues ya está muy bien documentado que son los vehículos pesados a diésel los que más están contribuyendo. Y ahí tenemos tanto buses como camiones. Pues yo creo que una de las razones que ha permitido que los niveles de concentración de contaminantes del aire no empeore dramáticamente en estos últimos años tiene que ver con una razón tecnológica, y es el hecho de que desde 1997 todos los vehículos a gasolina en la ciudad deben contar con un catalizador, que es un sistema de control de emisiones que realmente es muy efectivo. Es capaz de destruir más o menos el 90% de las emisiones de monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, compuestos orgánicos. Sin embargo, no ha sido posible incorporar un
un sistema de control de emisiones equivalente en los vehículos diésel. Ha habido dificultades para realmente controlar las emisiones asociadas al transporte de carga y al transporte público que normalmente se mueve con vehículos diésel. Si bien las mediciones de aire ambiente, gracias a unas condiciones meteorológicas que tiene Bogotá, no terminan siendo tan críticas, lo que uno experimenta al lado de las vías sí es una condición de contaminación del aire bastante alta. Uno de los grandes esfuerzos de la academia fue la estructuración del Plan Decenal de Descontaminación de Bogotá, el cual analizaba lo que tenía que hacer la ciudad en los próximos 10 años para cumplir las normas del Ministerio de Ambiente, donde no solo se caracterizaron las fuentes que más aportan, sino también cuáles eran las medidas más costo efectivas. Una de ellas era la reorganización del transporte público, pero una vez llegó la implementación del SITP y de Transmilenio, por causas ajenas del conocimiento técnico al problema, a la fecha no se ha logrado implementar efectivamente. Y pues eso nos lleva a pensar, aunque la solución se conoce, la solución técnica sabemos cuál es, pero que hay un montón de elementos que también están en juego y que finalmente son los que determinan si se puede implementar o no la solución. Y pues también es muy claro ahora recientemente con el caso de la licitación de Transmilenio, que decíamos, bueno, sabemos qué tipo de buses podrían mejorar nuestro problema, pero empezamos a ver desde diferentes puntos de vista y desde diferentes instituciones cómo era difícil o poco viable implementar eso que técnicamente nos parecía tan obvio. Y el segundo mensaje que vimos en el plan de descontaminación es que por cada peso que inviertes en medidas para mejorar la calidad del aire de Bogotá, tienes un retorno de 7 pesos por beneficios en salud, una relación de 1 a 7. Y pues uno creería que esa cifra ya es suficiente como para sustentar cualquier intervención en la ciudad. Es muy común comparar, bueno, cuál es el retorno de un negocio, ¿no? Y pocos negocios te dan un retorno tan alto como invertir en salud pública en Bogotá mediante descontaminación del aire. Y deberían ser evidencia suficiente para actuar con prontitud y actuar sin excusas. Para mí hay un punto muy importante y es que las administraciones de la ciudad, las administraciones recientes, actuales y las últimas administraciones no han puesto este tema como prioritario en la agenda pública. Y cuando no se pone como prioritario en la agenda pública es difícil reaccionar con la celeridad que el problema requiere. De las medidas se apropiaron 7, de las cuales 2 eran para las industrias, que tenían que ver con la relocalización de las ladrilleras y el cambio de uso de carbón por otro tipo de energéticos. Y de transporte estaban la reducción de la sobreoferta, sacar los buses más viejos, instalar filtros y poner estándares de emisión más fuertes. De las del transporte, desafortunadamente creo que ninguna se implementó al 100%. Y pues como ustedes saben, hoy en día las medidas del plan de descontaminación ya no son válidas para la ciudad. Se está haciendo una reformulación, un rediseño de ese plan de descontaminación. Digamos que son 10 años de rezago en cumplir las normas y que sabemos que eso tiene una implicación en términos de salud de la población. Y pues eso tiene unos agravantes y es que Bogotá es una ciudad en la que cada vez tenemos más población, hay más densidad y pues por esa razón tú también podrías esperar mayores impactos en salud. Digamos, una cosa que se está viendo es cómo las enfermedades transmisibles en el país y en las áreas urbanas han venido perdiendo relevancia y cómo enfermedades, por ejemplo, no transmisibles que son como estas por la contaminación han venido cobrando importancia y eso es una tendencia que vemos a nivel global en las áreas urbanas. La ciudad, que apenas superaba 1,5 millones de habitantes a mediados de los años 60 y rodaban por sus calles 70.000 vehículos y unas 1.300 motos, hoy sobrepasa los 8 millones de habitantes y circulan por sus calles 2 millones de vehículos y unas 400.000 motos. Para ese momento estábamos hablando de una concentración promedio más o menos de 68, 70 microgramos por metro cúbico y lo que se quería era bajarlo a 50 microgramos por metro cúbico, que era la legislación que aplicaba en ese momento. Tener ese cambio que parece poco significaba evitar cientos de miles de muertes, una buena parte de eso niños, hospitalizaciones, atenciones a salas de urgencia. Pero si yo pienso en la calidad del aire de Bogotá, lo primero que a mí se me viene a la cabeza es injusto. Es injusto porque la calidad del aire de Bogotá no es homogénea, o sea, no todos estamos respirando la misma contaminación, sino que por el contrario es totalmente heterogénea.
En el nororiente de la ciudad se respira un aire mucho más limpio que en el suroccidente de la ciudad, y eso coincide con unas condiciones socioeconómicas de la población pues muy particulares y muy inequitativas. Entonces pues en el suroccidente de la ciudad precisamente pues coincide la contaminación o las mayores tasas de contaminación con personas de condiciones socioeconómicas mucho más vulnerables, que usan mucho más transporte público que el que usamos en el norte, y eso termina siendo pues como un círculo que es alimentar la mala calidad del aire, alimentar las enfermedades de las personas que además están en condiciones socioeconómicas vulnerables. Entonces cuando yo pienso en el aire de la ciudad, yo pienso es un tema de injusticia ambiental. Todavía tenemos vehículos muy viejos que ya no deberían estar en circulación. En Colombia los vehículos más antiguos son los que menos impuestos pagan. Entonces nosotros de alguna manera estamos subsidiando a que esos vehículos sigan circulando. En general los vehículos más nuevos, que son, pues, que tienen mejores tecnologías y emiten menos contaminantes a la atmósfera, deberían pagar menos. Si queremos entonces orientar hacia una renovación de los vehículos, de la flota vehicular, pues de la edad de la flota vehicular. Y por eso es la estructura que tenemos, por eso tenemos vehículos tan viejos, porque no pagan impuestos y pueden seguir produciendo y produciendo y produciendo cuando ya han pasado su vida útil. En esa medida, Bogotá se ve afectada por emisiones de poblaciones vecinas, e igualmente de forma inversa. Es una relación que no se puede desligar. A Bogotá entran vehículos de diferentes partes del país, pero se observa que, por ejemplo, entran más vehículos registrados de los municipios más cercanos de la ciudad, como de Chía o Soacha. Hay muchas industrias también localizadas en el corredor industrial de Mosquera y Madrid, en general en Cundinamarca, en el mismo Soacha que ya he mencionado, que van a afectar las concentraciones de contaminantes en la ciudad. Eso es innegable. Frente a esa manifestación de injusticia ambiental, lo que se observa es que se necesita una mezcla de diferentes instrumentos que hayan sido diseñados de manera coordinada. Entonces vemos que está la Secretaría de Ambiente muy preocupada por unos problemas de contaminación local, por otro lado está el Ministerio muy preocupado por cómo vamos a cumplir nuestra meta de gases de efecto invernadero, por otro lado tenemos a Movilidad queriendo solucionar el problema más grave que parece ser la congestión, pero no vemos la interacción en las soluciones y en las estrategias entre todos esos. El problema, yo siento, es que la ciudad se quedó con su logro de 1998 y debe haber ido evolucionando eso hacia un proceso de gestión real de la calidad del aire. Usted tiene que diagnosticar el problema, identificar las fuentes, establecer políticas de control para esas fuentes y que su sistema de medición confirme que las medidas que usted tomó realmente surtieron efecto. Asimismo, la baja calidad del aire no es un asunto exclusivo de salud pública, también pone a la ciudad en una mayor vulnerabilidad climática, en especial por su relación existente entre las emisiones de gases de efecto invernadero de fuentes fijas y móviles, lo que hace pensar en medidas que logren una mitigación y adaptación efectiva de estos gases. No necesariamente una solución para cambio climático es una solución para calidad del aire, pero en el contexto en el que están las ciudades colombianas, especialmente Bogotá, casi que podríamos decir que mejorar unas condiciones en el escenario de cambio climático pues, también ayuda a mejorar la calidad del aire. Sería interesante en algún momento aportar o cruzar, por ejemplo, o ver los puntos donde convergen las agendas de cambio climático y de calidad del aire en el país. Colombia ha logrado generar una meta internacional, un compromiso internacional en reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero le cuesta mucho, por ejemplo, tener una meta ambiciosa en cuanto a una norma de calidad del aire alineada con los estándares internacionales dictados por la Organización Mundial de la Salud. Y en ese sentido Bogotá tiene una oportunidad grande porque está en unos procesos de renovación de la flota de su transporte público muy importantes, pero además en el proceso de licitación, diseño y construcción de nuevas troncales del sistema de transporte público masivo. Esto genera una oportunidad muy importante y puede convertirse, si esto se hace bien, puede convertirse en un catalizador para que otras acciones también se hagan de manera eficiente y que aporten a mejorar la calidad del aire. A mí me preocupa que siga siendo un problema invisible y que esté afectando a
poblaciones sensibles como los niños, los ancianos, mujeres en embarazo y personas con condiciones respiratorias ya particulares, como que tienen asma u otras. Y me preocupa que aun cuando ya afortunadamente el tema se ha venido posicionando y la gente lo conoce más y pues ya de pronto hay una noción más clara en las personas de que hay una problemática alrededor de la calidad del aire, y obviamente en las autoridades lo tienen mucho más claro, me preocupa el hecho de que no hagan nada, o sea, que realmente no se estén preocupando por, bueno, listo, sabemos que hay un problema, así, no sé, Transmilenio emita entre el 4 o el 6 o el 8% de las emisiones de material particulado de la ciudad, pues metámosle la ficha por realmente cambiar la forma en la que usamos pues, este transporte o los combustibles que usan, y ayudemos pues por lo menos a reducir ese pequeño porcentaje para aportar pues una mejor calidad del aire de Bogotá. Eso no pasa, o sea, sigue siendo un problema de lobby de otras industrias, sigue siendo un problema de voluntad política y no realmente nos estamos preocupando por lo que deberíamos preocuparnos, que es pues garantizar los derechos de las personas. Capítulo 3. Ciudadanía activa por una mejor calidad del aire. Los niveles de contaminación se han mantenido constantes por los últimos 12 años en Bogotá, a pesar que hoy en día ha incrementado el número de fuentes, lo que ha puesto en la mesa a pensarse nuevas medidas que no jueguen con la suerte de la ciudad y superen los diferentes retos. Yo creo que un primer reto es concientizar más a las personas. Yo soy de las personas que cree que la concientización empodera y el empoderamiento hace cambios. Entonces yo creo que un primer reto es llegarle a las personas y decirles, oiga, esa nube gris que se ve todos los días sobre Bogotá no es porque va a llover hoy, es porque realmente la ciudad está muy contaminada, tenemos un montón de partículas y hay que empezar a hacer algo. Y no solamente pues como hacer algo de tomar acciones individuales, sino también de generar esa presión pública, esa presión ciudadana para que ya los tomadores de decisiones de política pública puedan llegar a hacer algo. Entonces una primera barrera es llegar a las personas que entiendan qué es la calidad del aire, cuál es la problemática, por qué es importante, de qué estamos hablando, y ya después de que la gente esté empoderada es llegar a las autoridades, que son los que de alguna manera pues pueden tomar decisiones de política pública. Y a nivel local aquí en la ciudad tenemos oportunidades muy grandes de vincularnos a este proceso que se ha visto en varias partes del mundo, que es migrar hacia sistemas de transporte público que sean más limpios. Entonces la información es fundamental, y la información no debería ser, ya pensándolo un poco más desde gobernanza o desde democracia ambiental, la información no debería ser un Excel gigante donde me muestre la concentración de PM10 y de PM2.5 cada hora, sino cómo realmente la gente puede apropiarse de eso y usarlo para distintas cosas. Por ejemplo, pues usarlo desde decisiones muy personales como hoy me voy en bicicleta o me voy caminando o me voy en bus, o también usarlo para hacer presión ciudadana, y es, oiga, es que llevamos un mes con unas concentraciones altísimas de material particulado y no se han tomado decisiones, hagamos algo. Yo pienso que la invitación realmente es a los ciudadanos, porque es a través del voto de los ciudadanos que se puede realmente pedir a las autoridades, a los gobiernos locales, a los gobiernos departamentales, al gobierno nacional, a las autoridades ambientales, que hagan acciones efectivas para mejorar la calidad del aire, que es un derecho al que todos tenemos. Tener esa visión integral nos permitiría pasar de una autoridad o de una gestión enfocada al monitoreo de la calidad del aire a una gestión enfocada al control de las fuentes, que es ahí donde están las soluciones, es ahí donde podemos tener impacto real en la calidad del aire que respiramos. Son muchos los intereses de los diferentes actores que de una u otra manera generan impacto a la calidad del aire. Pero últimamente la ciudad ha enfrentado preocupantes crisis que han cuestionado desde la opinión pública el verdadero aire que respiramos. Esta razón ha motivado a diferentes ciudadanos a demandar el derecho a un ambiente sano, a un aire limpio. Como estudiante, todos los días estoy obligado a tomar el transporte público. Todos los días tengo que pararme en la misma puerta a respirar las emisiones de los buses que pasan por ahí. Todos los días, mientras camino, me veo afectado por el humo de los buses. Y esto comenzó a generar una serie de enfermedades y afectaciones en mi salud que me llevó a una preocupación inmensa.
comencé a investigar sobre el tema y decidí presentar una tutela para que, como cualquier ciudadano, exijamos a la administración que garantice nuestros derechos. Otro caso es el de la Mesa Técnica Ciudadana por la Calidad del Aire de Bogotá, donde la ciudadanía convoca a la academia, al sector privado, al público y organizaciones sociales a unir esfuerzos para reducir la alta contaminación del aire de la ciudad, replanteando nuevos modelos de participación e incidencia. Que desde la academia también tenemos un papel en este tipo de organizaciones como la Mesa de Calidad del Aire. O sea, nosotros también somos ciudadanos y tenemos una responsabilidad grande en ayudar en esa formación de la ciudadanía, en promover estas actividades que hemos visto que ha sido pues, efectivo y que ha dado resultados relativamente rápidos que no se obtienen desde otros puntos. Entonces yo creo que también la academia, o sea, estamos viviendo un momento en el que la academia también tiene que abrirse a otras cosas que parecerían ser menos científicas o poco científicas y que desde la misma academia han sido criticadas, pero definitivamente estos espacios de interacción en donde hay gente de academia y de otras instituciones, pues permite que se den unos procesos muy ricos a la hora de entender y aportar en la solución de los problemas. Y yo añadiría aquí que no es solamente la academia, el sector privado también juega un papel muy importante como aliado fundamental para que las políticas de calidad del aire puedan tener un impacto importante. Sí, finalmente, las empresas en Colombia son privadas, incluso el mismo transporte público en Colombia pertenece a compañías privadas en la mayoría de los casos. Entonces, es el privado al que tenemos que también vincular y llamar a este proceso para lograr una gestión efectiva de la calidad del aire en Bogotá. Otra estrategia pues ha sido dentro de la Mesa de Calidad del Aire de Bogotá y desde ahí pues hemos hecho vigilancia y control en algunas cosas como fue pues también incidencia en todo el proceso de licitación de Transmilenio y nos hemos planteado también retos como cómo nos unimos ya a nivel nacional dentro de una gran red nacional de ciudadanos por la calidad del aire para pues impulsar el tema y seguirlo posicionando porque yo creo que ya llevamos un recorrido donde se ha venido ya hablando cada vez más del tema y cómo generamos también incidencia pues, en la ciudadanía y en la toma de decisiones de política pública en este tema. La primera iniciativa es una simulación para calcular la exposición a material particulado 2.5 en un ciclista sobre una ruta. Evidenciar una posible correlación entre la calidad del aire y el desarrollo de la enfermedad del Alzheimer. Por medio de un proceso de grabado, lo que hago es plasmar la contaminación que la planta tiene en la superficie. Se puede llevar a cabo un proyecto en torno a la educación ambiental y se puede llevar una intervención para prevenir temas de gestión del riesgo. Un espacio donde los artistas se reúnen, un colectivo artístico de la ciudad de Medellín se reúne para expresar. Nosotros tenemos un tratamiento químico para el diésel que logra que al momento de la combustión este contamine la mitad. Darle una solución concreta al problema de la medición de la calidad de aire Manizales. Mi iniciativa es el mejor horario para andar en bici por Bogotá. Una red de ciudadanos para detectar los problemas de calidad del aire en Bogotá. Este ejercicio ciudadano de red, conformado por más de 20 iniciativas de diferentes partes del país, aprovecha el derecho, la ciencia ciudadana, la pedagogía, el arte y otras herramientas más para articular esfuerzos y plantear un camino en común que permita mejorar el aire que respiramos.